Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Continuamos con el desarrollo de los temas del proyecto ESMATE para octavo grado en la lección 1.9, aplicación de la congruencia de triángulos en la parte 2. Y para esto tenemos el problema inicial. Dice así: Carlos participará en una competencia de patinaje que se realizará en los próximos días y ya tiene lista su rampa para practicar. Su primo José se ha motivado y quiere construir una rampa similar a la de Carlos, pues también quiere participar en la competencia. Carlos le había enviado una fotografía con la información que se muestra en la figura y le comenta que la medida del ángulo entre los dos lados proporcionados es 13 grados. ¿Cómo podría hacer José para elaborar la rampa con los tres datos proporcionados por Carlos? Bien, vamos a dirigirnos a la parte de la solución de la S para analizar este problema. Acá están los datos. Esta es la imagen que le manda Carlos. De hecho, esta que está aquí arriba, que le manda el primo Carlos para que él pueda realizar esa rampa. Tiene del lado en la diagonal 150 centímetros y como base 140 centímetros, además de que el ángulo entre ellos dos tiene que ser de 13 grados. Primero, recordar las condiciones del problema. Hay que identificar los lados conocidos que se indican en la figura, que ya están acá. Indicar el ángulo entre los lados conocidos, es decir, de 13. Observar que en el costado se forma un triángulo. Acá está el triángulo y esa es la base que se tiene que utilizar para poder elaborar esa rampa. En el número 2, aplicar un criterio de congruencia de triángulos. Se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, entonces por criterio lado, ángulo, lado, se puede construir la nueva rampa. Exactamente, tanto este como el otro triángulo que surge al otro lado que no podemos ver tienen que tener estas mismas medidas junto con el otro, con el ángulo que ya tenemos. Por lo tanto, en el número 3, los datos, extraer los datos y construir la rampa. Medir y cortar las piezas según las medidas indicadas en el triángulo. Tienen que ser claramente dos piezas para que luego las pueda unir. Colocar las piezas cortadas, la primera como base y la segunda, de tal manera que en la intersección de ambas se forme un ángulo de 13 grados. Acá está. Prácticamente ahí tenemos ya el dibujo. Y eso es pues el problema inicial que nos presenta aquí. Vamos a ver la parte del lápiz. Vamos a analizar algunos de estos ejercicios que nos presenta acá. Los voy a analizar y tú te encargas de escribirlos. Tenemos el problema de la parte del lápiz donde dice analiza y realiza lo que se pide en cada caso. Número 1. Se necesita reemplazar las piezas de la pasarela cuyo diseño se muestra en la figura. Acá tenemos la figura, forman triángulos. Estos diseños. Antonio está a cargo de construir las piezas a reemplazar. Para ello necesita elaborar una réplica, tomando como referencia las piezas que están colocadas. Veamos qué dice literal A. ¿Cuáles medidas debe tomar Antonio como mínimo para replicar exactamente las piezas que se indican en la figura? Bien, para contestar esta pregunta hay que fijarnos en esta parte del dibujo. Y esa parte del dibujo, pues lo que tiene que hacer Antonio
en primer lugar, es tomar la medida de los tres segmentos. Eso es lo más práctico que él puede hacer, tomar la medida de los tres segmentos. De esa manera, él luego con esas medidas va a poder construir los triángulos, así como lo hemos visto en las lecciones anteriores, y no va a tener ningún problema en poder construir triángulos que sean de la misma forma. Y literal B. Las medidas indicadas en el numeral anterior son una manera única de replicar las piezas y justifica tu respuesta. Pues también se puede tomar las siguientes opciones, no solamente esa. También puede tomar un segmento y dos ángulos, porque también esa parte nos permite encontrar ángulos congruentes, ángulos que tengan la misma forma y la misma medida, como ya lo hemos visto en los casos de criterios de congruencia de triángulos, o también el otro caso que no hemos usado, que puede tomar dos ángulos y un segmento entre esos ángulos. Así que esas son las opciones que él tiene, que él puede utilizar para poder hacer réplicas de esos triángulos y poderlos reemplazar por los que ya no sirven. Por lo tanto, en conclusión, en este ejercicio tiene la opción de aplicar cualquiera de los criterios de congruencia de triángulos que hemos visto anteriormente. Y en el número 2, veamos también, es una justificación lo que nos pide. Observa la imagen y responde: ¿por qué la banca con el apoyo diagonal es más estable que la otra? Justifica tu respuesta. Este asiento donde están sentados el 21, el 27 y el 10 es más estable, ¿sí? ¿Por qué? Imagínate que estás tú con otros dos compañeros y se empiezan a balancear de un lado a otro. Entonces, esta tabla que está aquí va a evitar que estos pedazos de madera que están de manera vertical a cada extremo se balanceen, se muevan de un lado para otro. Esta tabla les ayuda a dar un gran soporte. En cambio, esta, si ellos se quieren balancear de un lado a otro, nada va a detener que estos postes, las patitas de madera, se vayan aflojando los clavos y al final pues terminen cediendo. Por lo tanto, la respuesta sería porque si se definen los tres lados, el triángulo es una figura que no se deforma. Es justo lo que forma acá. Aquí hay dos triángulos. Entonces son más resistentes al estar fabricados de esa manera. Y eso hace que soporte mayor peso. Por eso es que en algunas casas, cuando van a poner lámina o duralita, hacen unos polines y dentro de esos polines van formando triángulos como de manera de zigzag, porque eso le da mayor firmeza a esas estructuras. A veces también encontramos esos polines en los techos de las escuelas y eso da mayor firmeza a tener esta figura, porque como te digo, no tienen mayor apoyo que les haga resistir el peso o el movimiento. Así es, esta ha sido la lección. Con esto terminamos la unidad número 5. Espero haberte ayudado. Comparte este canal y nos vemos en el próximo video.